Bienvenidos al video 2 de teoría estructural de grafos. En esta parte vamos a seguir estudiando grafos bipartitos. En particular, este video y el próximo hablaremos de ciertas familias particulares de bipartitos que van a aparecer muchas veces. Toca el turno de los árboles. Eh, Ahora vamos a ver varias propiedades estructurales de los árboles y después cuando veamos las matrices asociadas a los grafos, vamos a ver propiedades espectrales y algebraicas de grafos, de árboles. ¿Ok? Entonces, lo primero es caracterizar un árbol. Entonces, dado un grafo T cualquiera, o sea, con un conjunto de vértices y aristas, resulta que las siguientes afirmaciones son equivalentes. T es conectado y acíclico, o sea, puedo ir de un vértice a otro por un camino o una caminata y no hay ciclos. Existe un único camino entre cada par de vértices de T. O sea, ser conectado y acíclico es equivalente a que exista un único camino entre cada par de vértices. Y eso también, estas dos afirmaciones anteriores son equivalentes a decir que T es maximalmente acíclico, en el sentido de que si le agrego una arista al grafo entre dos vértices cualquiera de grafo, aparece un ciclo. Eh, T es minimalmente conectado, o sea, en el sentido de que si saco una arista del grafo, cualquiera sea, me aparecen dos componentes, al menos. O sea, el grafo se desconecta. Y esta afirmación es equivalente a cualquiera de las tres anteriores. La quinta afirmación es que es conectado y cambio la cuestión de ser acíclico por una cuestión de cardinalidad. La cantidad de vértices, esto son los vértices, o sea, es la cardinalidad de vértices de T, o podríamos decir esto. ¿Mm? También se va a notar este número, la cardinal se puede notar como T en, así como valor absoluto de T, pero no, en grafo sería la cantidad, sería el orden, o sea, la cantidad de vértices. Bueno, y dice que la cantidad de vértices es igual a la cantidad de lados más uno. O sea, que un árbol es algo conectado que tiene eh, un vértice más que la cantidad de aristas. ¿Ok? Esta es exactamente la cardinalidad del conjunto de aristas de T. Eso es muy tradicional en grafos, especialmente en la teoría escribir los parámetros con minúsculas para designar los cardinales de ciertos conjuntos. Se toma esencialmente la letra que define el conjunto y se la pone en minúscula. Eso es muy común en lo que se llama en la teoría de grafos random graph, o sea, grafos aleatorios. Y mientras que en la parte estructural es más habitual escribir este número así, o sea, como eh, norma del grafo es el tamaño de grafo, o sea, la cantidad de aristas de grafos, y el módulo del grafo o valor absoluto de grafo es el orden de grafo. Pero para no confundirnos, esto lo voy a leer siempre como orden y esto lo voy a leer siempre como tamaño. ¿Ok? O sea, cuando digo tamaño es esto, esto o esto. Orden es esto, esto o esto. ¿Ok? Bien, entonces, si sabemos que el grafo es conectado y el orden es igual al tamaño más uno, entonces sé que vale cualquiera de las cuatro anteriores. Y también podemos reemplazar la conexión, decir, bueno, me quedo con acíclico y sigo teniendo que el orden es el tamaño más uno. Esta afirmación es equivalente a cualquiera de las cinco anteriores. Bueno, eh, entonces cuando un grafo cumple alguna y por lo tanto todas estas afirmaciones, vamos a decir que el grafo es un árbol. O sea, ¿qué quiere decir? Cualquiera de esas afirmaciones estas se puede usar como definición de árbol. Y entonces las otras salen como consecuencias. Vamos a hacer un dibujito para ver. Este es el dibujo típico de un árbol. Vemos que es conectado y no tiene ciclos, o sea, vemos la primera. Y la segunda se puede ver fácilmente, hay un único camino para cualquier par de vértices, hay un único camino. Así que tenemos esta parte. Es maximalmente acíclico, fíjense que si yo agrego una arista cualquiera entre dos vértices cualesquiera,
aparece un ciclo, en este caso este. ¿Mm? Cualquier arista que agregue hace aparecer un ciclo siempre. ¿Se ve? Así que por eso es maximalmente acíclico, en el sentido de que en cuanto agrego una arista aparece un ciclo. Veamos que es minimalmente conectado. Si yo borro una arista cualquiera, por ejemplo esta, vemos, se desconecta el grafo. Entonces eso significa minimalmente conectado. En cuanto borro algo se desconecta. Cuando borro una arista se desconecta. Y después la otra afirmación que tenemos es, bueno, fíjense que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices, o sea, el orden de t es 7 y el tamaño, bueno, a ver, veamos el tamaño, contemos las aristas, esta es la arista 1, esta es la arista 2, esta es la arista 3, esta es la 4, esta es la 5, esta es la 6. ¿Ven? Entonces tenemos que el tamaño de t es 6. O sea, que hay una arista menos que la cantidad de vértices que hay. Bueno, esto queda como ejercicio mostrar las diferentes equivalencias. Están hechas en varios libros, así que o las buscan o las piensan, no son difíciles. Mi sugerencia es que hagan un mix, busquen alguna y piensen otras. ¿eh? Ahora veamos algunas propiedades, no son métricas, pero de conteo en árboles. En general, cuando uno utiliza esta notación, delta grande de un grafo es el máximo de los grados de los vértices, eh, el grado en el grafo, con B en los vértices del grafo. O sea, es el grado máximo. Y delta minúscula de G es el grado mínimo. ¿Ok? L de t es la cantidad de hojas de t en un grafo, o también se le suele llamar vértices pendientes. En un grafo cualquiera, los vértices de grado 1 se recibe el nombre de hojas, porque en árboles, bueno, una metáfora es evidente, pero o vértices pendientes. Entonces este es el número de hojas. Y lo que me dice este lema es que el número de hojas siempre es al menos el grado máximo y a lo más, bueno, esta cuenta que sería el orden por el grado máximo menos 2 más 2 dividido en el grado máximo menos 1. ¿Ok? Bien, la demostración de esto proviene del teorema cero de grafos. El teorema cero de grafos, ¿se acuerdan? Que sale por conteo doble, que dos veces la cantidad de aristas es la suma de los grados de cada vértice, y eso es razonable porque si uno se pone en un vértice y suma los grados, bueno, cuenta cuántas aristas hay en ese vértice, pero cada arista ha sido contada dos veces. Ha sido contada cuando tomé el grado de este vértice y cuando conté el grado del otro vértice que forman la arista. Así que es razonable esto, la suma, bueno, si no lo tratan de hacer, pero es una cosa que tienen que tener bien clara en la cabeza, que la suma de los grados de un grafo siempre es dos veces la cantidad de arista y por lo tanto siempre es un número par. Y entonces lo que tenemos para hallar la cota inferior, primero hacemos el siguiente razonamiento. Bueno, por un lado, yo sé que dos veces el tamaño es dos veces el orden menos uno, porque es un árbol. Entonces yo sé que en un árbol el tamaño es el orden menos uno. Este es el tamaño y este es el orden menos uno, o sea, la cantidad de vértices menos uno. Muy bien. Bueno, pero por el teorema cero de grafos yo sé que dos veces el tamaño es la suma de los grados. Ahora, yo puedo dejar, los grados los puedo separar en dos, entre los vértices que tienen grado 1 y los vértices que tienen grado mayor a 1. ¿Ok? Y entonces los vértices de grado 1 los dejo y eso exactamente me da la cantidad de hojas del grafo LDT más la suma de los grados de los vértices mayor que 1. Si eso lo reemplazo por 2, que es lo mínimo que puede ser, entonces, ¿qué tengo? Esta es la cantidad de hojas, que es igual a la suma de 1 por cada hoja que hay, o sea, por cada vértice de grado 1 que hay,
Y estos aquí son los la cantidad, el número de vértices de grado mayor o igual a 2, porque son grado mayor que 1. Así que todos tienen grado mayor o igual que 2. Entonces, si a cada uno lo reemplazo por 2, entonces este número de acá es más grande, porque los vértices que hay acá aportan a la suma con 2 o más. Si lo reemplazo por 2, me achico. ¿Ok? Una vez que yo tengo esto, es más o menos evidente que uno puede despejar. Simplifica esencialmente esto con esto y me queda menos 2 mayor o igual que menos L de t. De donde sacamos rápidamente que el número de hojas de una es mayor o igual que 2. Bien, pero ¿por qué pusimos acá el grado máximo y no 2? Bueno, porque una vez que tengo este 2, yo me paro en un vértice que tenga el grado máximo. Tengo el vértice 1, vértice 2, vértice 3, plim, 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 el vértice de grado máximo. Y bueno, y para cada uno de estos sale un árbol. Si yo borro el vértice del centro, cada uno de estos es un árbol. ¿Sí? Y cada uno de estos, de acuerdo a lo que acabamos de mostrar, como es un árbol, tiene al menos 2 hojas. ¿Estamos? Y una de esas tiene al menos 2 hojas. Y una de ellas no es el vértice B1, B2, B3 o B de grado máximo, o sea, no es el que estaba conectado al centro. Entonces vemos que por cada uno de los vecinos de un vértice de grado máximo puedo encontrar una hoja y de aquí sale esta parte. ¿Ok? Para la siguiente, para la cota superior, la idea es la misma. Lo que sea, tengo el orden menos 1 por 2, eso es igual al tamaño por 2, y eso es igual a la suma de 2 grados por el teorema cero de grafos, y eso es menor o igual que. Y ahora la cota es similar. Pongo por un lado los vértices de grado 1 más, y ahora sumo todos los vértices de grado mayor que 1, pero todos esos cuánto aportan, a lo más grado máximo, y si entonces si pongo grado máximo me agrando, que es esto. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tengo esa desigualdad, bueno, y ahora opero un poquito algebraicamente. Eso le toca a ustedes. Teniendo en cuenta, me olvido de todo esto. Y opero con esto y fácilmente se llega a esta desigualdad, a que L de t es menor que ese número. ¿Ok? Bien, y eso con eso prueba esta propiedad de cuántas hojas puede haber. En el ejercicio, en unos ejercicios después hay una cuestión un poco más precisa, hay una fórmula más precisa que espero que saquen la cuenta. Bien, esta es una cuestión de orden que a veces es muy útil para pensar ciertas demostraciones, ciertos algoritmos, y es que siempre uno puede etiquetar los vértices de un árbol de forma ordenada, en el sentido de que eh, cada vez que tomo eh, los primeros y vértices, el siguiente es vecino de solo uno de los anteriores. ¿Ok? Eso es lo que dice. Veamos, la idea es esta, o sea que si yo tengo un árbol, yo puedo numerarlo, por ejemplo, puedo decir, bueno, este es el 1. Bueno, y la idea es, bueno, ahora voy a apuntar la idea de demostración, o sea, pongo un vértice, me paro en un vértice cualquiera y veo todos los vértices vecinos de él, o sea, los que están en el vecindario 1 de él, a una estancia 1. Luego veo los que están en el vecindario 2 y luego veo los que están en el vecindario 3 y así hasta llegar eventualmente a los que están en el vecindario, el último vecindario, el vecindario más alejado de este.
Y lo que hago es número, pongo este lo pongo 1, después número cualquiera del vecindario 1 como 2, 3, 4, después los del vecindario 2 continúo 5, 6, 7 y así sucesivamente. De esa manera garantizo que eh, cada vez que esta propiedad de aquí, o sea, cada vértice nuevo es vecino nada más que de uno de los anteriores, pero siempre es vecino de uno de los anteriores. Aquí en este grafo sería 1, los que están a distancia 1 de estos son estos, ¿no? Estos son los que están en el vecindario 1, entonces este es 2, 3, 4, podría ponerlo así, 2, 3, 4, 5. Fíjense que el 2 es solo vecino del 1, el 3 es vecino del 1, el 4 es vecino del 1, el 5 es vecino del 1, o sea, me fijo en los vértices anteriores al 4 y hay un único vértice que es vecino. Ahora, los que están a distancia 2 del 1 son estos, ¿no? Estos son los que están en el vecindario 2 del 1, del vecindario 1. Y acá los nombro de cualquier forma, continuando desde el 5, 6, 7 y 8. Como estos vértices que nombré están todos en el mismo vecindario, a la misma distancia de 1, y, y que ocurre que los árboles son bipartitos, o sea, no pueden ser, como están a la misma distancia un vértice, no pueden ser vecinos entre ellos, pues si no aparecerían ciclos impares, y entonces yo sé que bueno, cada uno, estos, ninguno es vecino entre ellos, entonces tienen que ser vecinos de los anteriores. Y bueno, y esta es la forma de numerar. Esencialmente esa es la demostración. Bueno, ahora vamos a ver una propiedad genérica de grafos que puede ser de utilidad. Es que todo grafo tiene un camino siempre de longitud igual al grado mínimo o mayor y mayores, tal vez. Y si el grado mínimo es mayor o igual que 2, es todo vértice tiene grado 2 o más, estoy seguro que tenemos un ciclo y de hecho la longitud del ciclo es al menos delta más 1. Y la demostración es en dibujo. O sea, tomo un camino, este XK es un camino de longitud máxima. Vean, es el más largo posible. Comenzado en X0. Ok, agarro un vértice X0 y me fijo el camino más largo que empieza en él. Bueno, eso se puede hacer porque los grafos son finitos, así que hay una cantidad finita de caminos que empiezan aquí. Elijo el más largo. Muy bien. Entonces, ya ahora me fijo en el vértice XK. Y me fijo, bueno, el grado de XK. Resulta que todos los vecinos, todos los vecinos de XK tienen que estar en el camino que va de X0 a XK, porque si no hubiera uno que no estuviera, hubiera un U perteneciente al vecindario de XK, o sea, vecino XK, que no está en el camino, podría alargar el camino contradiciendo el hecho de que lo tomé de máxima longitud. Entonces, esto no ocurre porque el camino tiene longitud máxima, o sea, todos los U pertenecientes al vecindario están en el camino, son alguien del camino, son uno de estos XY. ¿Ok? Entonces, tomo y sería el primer y va a ser tal que XY es el primer vértice del vecindario de XK en P, en el camino P, o sea, este. Es el primero, o dicho de otra manera, es el dentro del camino es el más alejado. El XY es el de los vecinos de XK, el más alejado. Bien, fantástico. Entonces yo me pregunto, aquí, ¿cuántos hay? Y hay al menos grado de XK vértices, porque tienen que estar todos los vecinos de XK, y tal vez más. O sea, entonces aquí, desde aquí, la cantidad de vértices es esta, ¿sí? La cantidad de vértices del XK, o sea, la cantidad de vértices de aquí es exactamente la longitud del camino
longitud del camino menos 1, perdón, la longitud del camino más 1, me da la cantidad de vértices que hay en el camino, y eso es mayor o igual que el grado de xk, porque están todos los vecinos de xk y está el propio xk. O sea que grado xk más 1, porque o sea, acuérdense que la longitud de un camino más 1 es exactamente la cantidad de vértices del camino. Un camino de longitud 2 tiene 3 vértices y un camino de longitud 3 tiene 4 vértices, así que siempre la longitud de un camino es exactamente más 1, es exactamente la cantidad de vértices que tiene en el camino. Entonces la cantidad de vértices que hay acá en el camino que va de xy a xk es al menos el grado de xk más 1. O sea que esto es mayor o igual que con delta de g, grado mínimo más 1. ¿Ok? Y esto demuestra las dos cosas. Demuestra que eh, si todos los vértices tienen grado al menos 2, entonces xk tiene al menos dos vecinos en el camino y por lo tanto van a esta desigualdad, y por lo tanto tengo el ciclo que es xy px, ciclo xy pxk xy tiene la longitud de un ciclo es exactamente la cantidad de vértices, así que tiene al menos, este ciclo tiene longitud delta más 1. Si no ocurre esto, si no ocurre que el grado mínimo sea mayor o igual que 2, este señor puede tener grado 1, y entonces si tiene grado 1, este es el único vecino, y entonces lo que tengo es que la longitud esta de este caminito es al menos delta delta de g, es al menos delta de g. Entonces dentro de este camino, desde aquí, desde el xy hasta el xk, hay un camino de longitud k. O sea, por aquí, en algún lado, podría ser eh, el propio xy pxk si todos los vértices de aquí fueran vecinos del xk. ¿Ok? Bueno, eh, medítenlo un poco. Medítenlo un poco, no es difícil. No sé, de entender esto. Bien, entonces si yo tengo un grafo y un árbol, y tengo que el grado del grafo es grande, o sea, es grande en comparación al tamaño, al orden del árbol, o sea, el grado mínimo de grafo es el orden del árbol menos 1, al menos el orden del árbol menos 1, entonces dentro de G hay alguien isomorfo a T. O sea que lo que quiere decir es, por ejemplo, no voy a hacer la demostración de esto, voy a hacer una demostración porque creo que es más fácil de entender. Supónganse que tienen este árbol. ¿Okay? Entonces, numerémoslo en el sentido que ya hicimos recién, de decir, bueno, tomo de tal manera que los vértices sucesivos solo son vecinos de uno de los anteriores. Entonces, estos dos serían 2 y 3, que son los que están en instancia 1, los que están en instancia 2, ahora los nombro como 4, 5 y 6. Y ahora genero un grafo cualquiera cuyo 3, 5, esto tiene el orden de t es 6, y así que tengo que hacer un grafo que tenga grado mínimo 5, ¿ok? Grado mínimo 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, este tiene 3, tiene 4, tiene 5, este tiene 4, 4, estamos, alguien
por aquí, que puede ser vecino de este y de este. Y este tiene grado 5, este tiene grado 4, eso lo podemos hacer así. Ahí está. No, bueno, grado mínimo, o sea, podemos pasar. Por ejemplo, este. ¿Todos tienen grado correcto? Sí, bien. Entonces, ahora, ¿qué agarramos? Cómo se encuentra el, el isomorfo AT dentro de G? Y me paro en cualquier lado. Por ejemplo, elijo este vértice y lo llamo 1. Ahora, dentro de los vecinos de él, elijo quién va a ser un vértice que va a ser 2. Elijo cualquiera 2. Y elijo otro, va a ser el 3. Muy bien. De los vecinos del 2, que sé que tiene suficiente, porque como el grado mínimo es mayor que el orden menos 1, o sea, tiene que tener suficientes vecinos como para conseguir los 3 que necesito. Acá elijo 3 vecinos. Y los nombro. Este sería el 4, 5, 6. Bueno, ese grafo que dibujé, ese procedimiento que usé aquí para dibujar, me consiguió dentro del grafo G un grafo isomorfo AT. Y esa es exactamente la demostración. Se utiliza la etiquetamiento que teníamos que vimos en el lema anterior, que era que un etiquetamiento ordenado de tal que cada vértice en el índice I es vecino de solo uno y uno de los vértices anteriores del etiquetado. Y bueno, y entonces esta condición me garantiza que no importa cómo haga las cosas, siempre voy a tener suficiente espacio para poder proceder. Bien, esta mi recomendación para que entiendan esto es que hagan un par de ejemplos de este estilo como en la demostración, o sea que se den un árbol, se den un grafo cualquiera cuyo grado mínimo sea el orden del árbol menos uno, y van a ver que siempre tienen espacio, se paran en cualquier vértice y empiezan a etiquetar los vértices usando el etiquetamiento ordenado del árbol. ¿Ok? Bien. Finalmente, el último resultado que vamos a ver es que todo grafo conectado contiene un árbol generador. Y esto es muy sencillo porque tomo el grafo G conectado, encuentro un ciclo dentro de G y agarro, elijo una arista del ciclo y la borro. ¿Ok? Entonces eso no desconecta G y perdí un ciclo. Y bueno, voy repitiendo ese procedimiento, o sea, para cada ciclo que me queda, encuentro una arista, esta, y la borro, ¿no? Y así voy sacando ciclos, y en algún momento, como el grafo es finito, me quedo sin ciclos, pero nunca lo desconecté, entonces ya es un acíclico conectado, árbol. Así se consigue un árbol generador. Un problema interesante porque está asociado a ciertas medidas de interés para los químicos es calcular cuántos árboles generadores tiene un grafo. El número de árboles generadores que tiene un grafo es un problema relativamente difícil. Así que, bueno, si uno pudiera encontrar estimaciones de ese número en función de algún parámetro del grafo sería interesante. Eh, no para todo grafo, porque es un problema difícil, pero sí, por ejemplo, para familias. Si uno pudiera decir, bueno, los Cayley, los bipartitos de tal manera, los cordales tienen a lo más, o tienen, podemos decir, algo de la cantidad de árboles generadores que tienen, es un problema interesante. Bueno, entonces ahora con esto terminamos el video. Pueden hacer, hay dos ejercicios que pueden hacer, pueden intentar hacer otros más. Y bueno, en los próximos videos terminaremos veremos algunos otros grafos bipartitos particulares y tal vez sea un video más nomás, no sé, todavía no me decido si uno o dos. Y después empezaremos con
algunas, introduciremos algunas matrices asociadas a los grafos y estudiaremos qué podemos decir de los grafos en función de sus matrices.